Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 27 años, confronté a mi novia, 30 años, después de que me acusara de engañarla. Ella me envió pruebas, pero parecen falsas. Nunca pensé que publicaría algo aquí. Estoy muy triste en este momento y el inglés no es mi primer idioma. Lo siento si hay errores gramaticales. Además, estoy en el teléfono. En resumen, supongo que el título es suficiente como resumen. Mi novia y yo vivimos en la misma casa. Ella es la propietaria y se negó a cobrarme el alquiler porque gano menos que ella. Gano lo suficiente para que dos personas vivan cómodamente en mi país. Solía comprar otras cosas para el hogar. No sé si esto es relevante, pero nuestra vida íntima y la comunicación entre nosotros también eran geniales. Anoche, mi novia llegó tarde a casa y fue directamente al baño, tal vez para ducharse. No me habló, ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Así que le di un poco de espacio. Después de un tiempo, vino hacia mí y empezó a insultarme. Nunca la había escuchado insultar. Me llamó tramposo, me llamó hijo de asterisco. No sé si lo hizo a propósito, pero mi padre solía llamarme así. Él era muy abusivo físicamente. Le conté eso una vez que nos convertimos en pareja y lloré mucho. Luego ella lanzó mis macetas al suelo y me dijo que saliera de su casa. Quería preguntarle por qué me acusaba, pero algo hizo clic en mí y me quedé congelado. Me puse los auriculares, empecé mi lista de reproducción y subí el volumen para no escucharla. Fui a la habitación, llené mi mochila con algo de ropa, mi computadora portátil y otras cosas importantes, y me fui. Anduve de un lado a otro. Hay un puente en mi ciudad. Quería saltar, pero pensé que era tonto. Así que le pedí a mis amigos que me llevaran a su casa por un tiempo y les conté lo que sucedió. Ellos son una pareja. Así que ahora estoy aquí en su casa. Me dijeron que tal vez ella me engañó y que todo esto es solo una excusa para echarme de su casa. Me dieron una cama de repuesto y olvidé mi cargador de laptop y algunos documentos. ¿Qué debo hacer? No quiero ir a verla, ni mirarla, ni hablar con ella. Solo quiero olvidarlo todo. Duele más que haya utilizado algo personal sobre mí para lastimarme. Si quieres más información, puedes preguntarme. De ella no me ha contactado y ahora ha publicado en Facebook que le fui infiel con alguien en Tinder y que rompió conmigo. Ahora va a salir con alguien esta noche. No tengo Tinder y ella fue mi primera pareja. Ahora nuestro círculo de amigos también me llama, hijo de asterisco. Estoy cansado de estas ofensas. También borré esa cuenta de Facebook. De hecho, estoy un poco aliviado de no tener que hablar con ella sobre la ruptura. Quiero enfrentarla ahora, pero mis amigos me dicen que no lo haga ahora, tal vez más adelante. Debería enfrentarla. Ella ya ha manchado mi imagen. Edit, no sé si esto es una edición o una actualización. No me gusta cuando la gente utiliza temas sociales en beneficio propio. Como cuando alguien es abusado y tú sacas provecho de eso. Se ha convertido en una especie de movimiento juzgarme en las redes sociales sin ninguna prueba. En realidad, solo son entre 20 y 30 personas en algún grupo. Mis amigos me lo dijeron. Han creado un hashtag usando mis iniciales para contar historias de sus exparejas que les fueron infieles. No sé cómo sentirme que les den. Le dije a mi jefe que me diera un descanso. Es un tipo tranquilo de unos 50 años en mi campo. Los empleados siempre deben lucir felices, así que me dijo que tomara un descanso. Un amigo me invitó a la casa de sus padres por unos días. Así que estaré en su casa. No te lo dije antes, pero son una pareja gay. Somos amigos desde hace mucho tiempo. De hecho, ellos me presentaron a su círculo de amigos. Al principio, no creo que sea relevante, pero mi padre solía golpearme con la hebilla del cinturón sin razón alguna. No recuerdo a mi madre. Supongo que me abandonó, pero él solía decirme que ella le fue infiel y que yo soy su pecado y esas cosas. Por eso se fue. Ahora me importa poco. Él murió cuando yo tenía 17 años.
Edith, sí, la llamé y le pedí pruebas. Me envió capturas de pantalla de Tinder donde parece que estoy chateando con alguien. Ella me dijo que su amiga le dijo que había coincidido conmigo en Tinder. Nunca he usado Tinder, pero al compararlas con capturas de pantalla de Internet, parecen falsificadas. Ahora estoy más confundido. La foto que le envía su amiga parece que alguien la tomó desde una perspectiva en tercera persona. Y también me envió una fotografía suya donde parece que tiene marcas de amor en el cuello. Ahora siento que debería haber hablado con ella antes. Actualización 1. No iba a enfrentarla después de que ella rompiera conmigo en Facebook y compartiera que iba a estar con algún chico. Me mantuve en silencio total. Actualmente estoy viviendo con mis amigos. Un tipo en Reddit me llamó cobarde sin espina dorsal indirectamente. Así que la confronté, la llamé y le pregunté por pruebas. No hablamos mucho, ambos no queríamos hablar el uno con el otro. Entonces ella me envió algunas fotos y mensajes. Parece que estaba hablando con una amiga suya en Tinder. Parecían falsificadas después de que mis amigos y yo las comparamos con otras imágenes de Internet. Ella me envió un mensaje que decía que su amiga le contó a mi novia y ella se enfadó porque eché por tierra nuestra relación de 2 años. Así que ella se acostó con un amigo mutuo como venganza. Por cierto, también me envió una foto suya donde parece tener marcas de amor en el cuello. Después de eso, ella volvió a casa y me echó. Utilizó algunas cosas personales para insultarme verbalmente. Ahora no estoy triste ni enfadado, estoy simplemente confundido. Cualquiera puede crear fácilmente esas conversaciones de Tinder a partir de Internet. Ahora, ¿quién lo hizo, ella o su amiga? ¿Cómo debo proceder? Título resumen, resume bastante bien. El resumen de la edición. Algunas personas decían que quería hablar con ella, en este punto solo quería que dejaran de llamarme con la palabra que mi padre solía usar como abuso verbal. Publiqué esas capturas de pantalla en Facebook y las llamé falsas. Algunos amigos estuvieron de mi lado. Después de eso, otros me atacaron más. Sé que es como un drama de adolescentes, pero solo quería que dejaran de llamarme así, en lugar de hablar conmigo como seres humanos civilizados. Empeoraron las cosas, así que no tiene sentido discutir y ella destrozó algunas de mis cosas y me envió fotos. Así que no tiene sentido hablar con una mujer que actúa como una adolescente de una serie de televisión. Le estoy entregando mi teléfono a mis amigos, los que me dejaron quedarme en su casa me lo devolverán cuando vuelvan del viaje. Gracias por darme consejos. Cuídense. Actualización final resumen, al final, después de la actualización, ya terminó y, por Dios, fue cruel y frustrante. Aquellos chicos que me dijeron que algo no estaba bien y que había algo más en todo este lío tenían razón. Voy a escribir todo en orden cronológico de lo que sucedió para que si esto le pasa a alguien más, al menos tenga una idea, porque esto es un asunto largo. Un poco de contexto, porque será relevante más adelante, mi padre era muy abusivo. Solía golpearme con un cinturón y llamarme hijo asterisco asterisco asterisco. Creía que yo era producto de que mi madre le fue infiel. Nunca conocí a mi madre, otros miembros de la familia me dijeron que murió cuando yo era un bebé. Mi padre me dijo que ella se hizo algo peor. Mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Le conté esto a mi novia porque confiaba en ella en ese momento de la relación y ella me ayudó y entendió. Estuvimos en una relación durante 2 años. Ella es dueña de la casa, pagó la mayoría de las cosas y yo pagué algunas facturas y la comida. Ambos somos financieramente estables e independientes. Ella gana más que yo, pero eso nunca fue un problema. Nos amábamos. Nuestro círculo de amigos es enorme y luego tiene más círculos de amigos dentro de él, como un diagrama. Todos conocen al menos la cara de los demás. Primer día, así que el primer día mi novia llegó tarde a casa. Pensé que estaba con sus amigas. No me vio y se fue directamente al baño. Cuando regresó, comenzó a maldecirme. Nunca maldijo a nadie. Luego comenzó a llamarme un tramposo y luego tiró mis plantas al suelo. Me quedé paralizado, algo se activó en mí.
Luego me dijo que me fuera, así que agarré algunas cosas importantes y me fui sin decir nada. Luego llamé a mis amigos, llamémoslos M&M. Son una pareja gay. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Me dejaron quedarme en su casa y me dieron una cama para dormir. Me mantuvieron alejado del alcohol. Me dijeron que tomara un descanso porque estaba hecho un desastre. También me dijeron que tal vez ella había engañado y todo esto era solo para encubrirlo. Luego me invitaron a un viaje a la casa de sus padres en un pequeño pueblo. Llamé a mi jefe y le pedí permiso y él lo aprobó. Después revisé Facebook. Ella publicó que había terminado conmigo y ahora está con D. Me acusó de engañarla y me llamó. Estaba acabado en ese momento. Así que eliminé Facebook. Se convirtió en una especie de pequeño movimiento porque algunas chicas comenzaron a contar sus experiencias. También alguien en Reddit me dijo que al menos pidiera pruebas. Así que se las pedí. Ella me envió conversaciones de Tinder donde parecía que estaba coqueteando con una de sus amigas. También me envió una foto de ella con marcas de amor en el cuello. Esas conversaciones parecían falsificadas después de que yo y M&M las comparamos con conversaciones reales. Estaba muy enfadado de que ella hiciera todo esto sin siquiera comprobarlas. Así que las publiqué en Facebook y la llamé. Algunas personas estuvieron de mi lado. Ella volvió a enfadarse mucho, destrozó mis cosas en su casa y también las publicó. Ahora esto se volvió infantil, mis amigos estuvieron de acuerdo porque se comportaban como adolescentes. Y hablar con ellos no iba a resolver esto, así que les di mi teléfono y les dije que me lo devolvieran después de volver del viaje. En ese momento me sentí feliz, sentí que había esquivado una bala. Lo que sucedió en Facebook, mis amigos son mis ángeles guardianes. Después de darles mi teléfono, los reportaron por ciberacoso o acoso. Hablaron con otros, hicieron algunas publicaciones y videos. Al principio, la gente no estaba de mi lado porque no dije nada. Defiéndanse, gente, el círculo de amigos de mi novia comenzó a llamarme gay porque vivía con ellos. Eso fue homofóbico. Así que casi todos dejaron de prestarles atención. Actualización, dejamos la casa al día siguiente para ir a la casa de sus padres. Está en un pequeño pueblo cercano. Lo disfruté y me ayudó a olvidarlo todo. Estuvimos allí durante 2 días, su familia es muy solidaria con ellos. Recibí un trato especial porque pensaban que era su tercer compañero, lo cual es bastante tierno. Dejamos su casa y me contaron algunas cosas bastante interesantes que sucedieron en la ciudad. Me dijeron que pensara muchas veces antes de tomar decisiones. Me devolvieron mi teléfono y me dijeron que mi novia intentó llamarme cuando ella llamó a sus teléfonos, ellos contestaron. Ella dijo que hubo un gran malentendido, que lo siente y ahora quiere hablar conmigo. Al principio dudé, pero era una buena oportunidad para al menos saber qué sucedió realmente. Así que la llamé en ese momento porque quería poner fin a esto. Ella intentó resolver las cosas por teléfono, pero le dije que solo hablaría en persona, en un café, y solo si me contaba todo. Honestamente, ella estuvo de acuerdo. Nos encontramos en un café. Después de regresar, mis amigos me esperaron en el coche. Ella intentó abrazarme y comenzó a llorar, pero no se lo permití. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Ella me contó lo que sucedió desde el principio. Hace 2 meses se acercó a este grupo de chicas, llamémoslas el círculo interno. Son como esas chicas que se burlan del protagonista en esas películas y dramas adolescentes estadounidenses. Luego hay 2 chicas en el grupo, llamémoslas las CT. Nunca conocía a L.I.T. personalmente, L me odiaba con todo su ser según ella. Ella decía que merece un hombre de verdad porque no soy musculoso y gano menos que ella. Él manipulaba a mi novia durante 1 mes, y las otras chicas la ayudaban. Entonces, días antes de que mi novia me echara de casa, L.I.T. hicieron un plan. Crearon algunas conversaciones en Tinder donde parecía que tú y yo estábamos emparejados y que yo coqueteaba con ella. Se las mostraron a mi novia un día antes de echarme, lo que la enfureció. Según mi novia, funcionó porque la manipularon durante 1 mes.
Así que le dijeron que tuviera sexo de venganza, que me echara más tarde y que me mostrara mi lugar. Engancharon a mi novia con un chico, llamémoslo D, que tiene un pequeño negocio en la ciudad y parece uno de esos modelos de ropa interior masculina. No tenía idea del plan del círculo interno, solo sabía que yo lastimé a mi novia y quería ayudarla. Además, sentía algo por mi novia y solo estaba interesado en algunos encuentros casuales. Mi novia, por otro lado, pensaba que él estaba interesado en una relación a largo plazo. Así que tuvieron sexo ese día. Ella regresó a casa, me echó y se mudó a su casa. Al día siguiente, volvieron a divertirse y tomaron algunas fotos para enviármelas más tarde. Todo iba normal hasta que empezaron los comentarios homofóbicos. Mi novia cambió su estado de relación en Facebook y agregó el nombre de D, lo que causó cierta confusión para D. Se convirtió en una pequeña pelea y, debido a que todo lo que el círculo interno había planeado se basaba en mentiras, y tienes que hacer 1000 mentiras para ocultar una mentira, esa pequeña pelea se convirtió en una gran pelea. Ella estaba cansada del drama y confesó lo que hicieron. No quería humillarme, solo quería que mi novia y yo nos separáramos. Cuando entendió que la usaron, se sintió disgustada. Odiaba a los tramposos por alguna razón y quería darme una lección. Lo cual sigue siendo un poco retorcido, considerando que tuvo sexo por venganza. La dejó y se alejó en silencio. Mi novia también dejó a esas chicas. Me dijo que estaba muy enojada y triste por lo que hizo. También publicó en Facebook que fue solo un gran malentendido y eliminó las publicaciones anteriores. También les dijo a los demás que hicieran lo mismo. Me dijo que volviéramos a estar juntos y que ella arreglaría o compraría cosas nuevas para mí. Me dijo que me daba permiso para acostarme con quien quisiera, incluso me ayudaría a conseguir encuentros casuales. Respondí, no quiero estar contigo más, me lastimaste. Incluso si fuiste manipulada, me lastimaste y revelaste traumas personales a otros. Y un hombre soltero no necesita permiso de su ex para acostarse con otra persona. Esta es la última vez que nos vemos y no quiero que me contactes nunca más. Puedes quedarte con lo que queda de mis cosas. Adiós. Me fui, pagué el café, no miré hacia atrás. Ella empezó a llorar y gritar. Supongo que la gente me miraba. Me subí al coche de M&M y me fui. Eso fue hace unas horas. ¿Por qué hice esto? Porque no va a funcionar. La odio por cómo lo manejó y por lastimarme. Cada vez que esté con ella, la imaginaré con un cinturón ensangrentado en sus manos. Actuó de manera infantil a pesar de ser una mujer adulta e independiente, lo cual son muchas señales de alerta. Permaneceré soltero por el resto de mi vida en lugar de vivir con alguien que te lastima. ¿Cuál fue mi culpa? No me defendí, debería haberlo hecho desde el primer día. Defiéndete. Aunque el mismísimo diablo esté frente a ti, pero ya no más. Voy a mejorar, ahora todavía soy joven. Encontraré a alguien en el futuro. ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar con mi jefe y pedirle que me transfiera a otra ciudad. Un nuevo comienzo será genial, gracias a los chicos que me dieron consejos. En resumen, los amigos de mi novia hicieron conversaciones falsas en Tinder y la manipularon para separarnos. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.